Entonces, pero el cañón está apagado. A ver. Bueno, no lo necesitamos ahorita. ¿Cómo era? ¿Cómo era la función? A ver, déjame borrar esto. Ya nada más acabamos esto y pasamos a sucesiones, ¿vale? ¿Sí o no? Sí. Ok. A ver, ¿entonces cómo era? Dios, ¿qué número era? Era la 7. 7. Es integral de 0 a 2. Integral de 0 a 2 de la raíz cuarta de 1 más x cuadrado. Diferencial de x con n igual a 8. Bien, como n es par, no hay ninguna bronca. Se puede hacer por Simpson. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, bueno, aquí con n igual a 8. Aproximadamente igual a hacerla con Simpson con 8 es, ¿qué cosa? Delta x. ¿Cuánto era el delta x? 2. ¿Sí están de acuerdo? 2 entre 8. ¿eh? Delta X era un cuarto. Perdón, es que ese es el b menos a. Pero entre m va a ser un cuarto, sí. ¿Entre quién? ¿Qué dice la fórmula de Simpson? Delta X ¿Entre 3? ¿Sí? Y luego es quién? F de 0. ¿Cuánto nos dio 0? Bueno, el 0, ¿verdad? Es el 0. Punto x0. ¿Sí? Luego, más 4, ¿no? No oigo. No oigo. Es un cuarto, ¿verdad? No oigo. Más 2. F de un medio. Más 4. F de 3 cuartos. ¿Sí vamos bien? Más 2. ¿F de quién? 1. De 1 más 4 F de 5 cuartos. ¿Sí? Más 2 F de quién? De 3 medios. Más 4 F de 7 cuartos más F de 2. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí es así? Bueno, pues ya, a ver. Vayan haciendo las cuentas. ¿Cómo se llama? El de los arreglos de los salones, de los edificios. ¿Nadie? Creo que son los primeros semestres, ¿no? Sí. ¿Ya llevaron sus extracurriculares? ¿Cuáles son más, ingeniero? Coro, natación. ¿Coro? Coro de natación. Órale. Ya no está. ¿Ya no está coro? Sí, cuando fuimos éramos una chica y yo. No manches. Y cuando no éramos dos, pues ya no hay. ¿Y quién le sabe el coro? Ay, el profe de la música es el mismo que da todos los talleres de música. No sé cómo se llama. Sí, es Ese es el nombre. Sí, es un profe. Morenito, pues el profe. No, ¿Qué? ¿Quién es eso? el representativo de la red. Por eso, ¿quién es la Yo soy un nuevo profe para los lectores, para la dirección. ¿Ya? Aguas, ingeniero, ¿eh? Sale, a ver, ¿ya se lo sacaron? A ver, ingeniero, ayúdanos. Un doceavo por el 0, ¿cuánto nos da? 1, ¿verdad? Bueno, Luego, más. ya multiplicado. ¿Mande? Ya multiplicado. Sí, ya si quieres, ya lo he multiplicado por 4, tienes que poner un poquito más rápido. ¿Quiénes faltan de lineal? ¿Quién más? ¿Ya no más?
¿Ya los pases todos, ingeniero, o no? ¿Ya los pases todos? ¿Ya todos? ¿Ya no más aparte esta? No, de semestre, no. Ninguno. Pero no, ¿dónde se la va a quedar? Un proyecto. ¿Sí saben cómo se llama de esta semana, la otra, cómo se llama? Se llama la semana zombie. Así le llaman los chavos, lo llamaban. Porque todos están así. Exámenes, segundas, globales, trabajos. ¿Y cuál es la materia que más hacemos, ingeniero? Este semestre, la que más me gusta es la de mecanismos. Mecanismos. ¿Y cuál es la que menos te gusta? Esta. ¿Cómo ven? Yo creo que mi profe de transferencia. ¿Ya le iba a sacar? ¿Ya se sacar? ¿Quién es su profe más manchero? De transferencia también. Fíjense lo que dijo, el de transferencia también. Quizá que les entender. No, es que me preguntó que cuál era su profe que me caía mucho. ¿De quién? Me preguntó cuál era mi profe que me caía mucho, le dije que el de transferencia. ¿El que quieres más? El gato. ¿Cómo lo ven? ¿Se te cayó la boca, ingeniero? No, pues ya no. ¿De quién es esa compañía? ¿Cómo no? Muy bien. Pues saliste ganando, ingeniero. Vale. A ver, ¿entonces cuánto nos da, ingeniero? Salen Uno es 4.0. 4.0. 6, 1. ¿Cuánto es? 088. Con 4 ya. 0. ¿Sí? Sí. Luego más 2.11. 2.11. Perdón, 147. 1.47. ¿Así? 1147. 1147. Bien. Más 4.4721. 4.721. 4721. Ok, luego. No, 4.4721. Luego. 2.3784. Y luego 5.0608. Sí, luego. 2.6853. 68.53. Ajá. Y ya. Bueno, falta uno de esos. 5.6788. 5.6788. Y ya nomás el de F2 es 1.4953. 1.4953. Bien, y luego ya la suma de todo y. ¿Y dónde tienes esa patineta? ¿Tampoco sí te vas a tu casa en la patineta? ¿Te vas hasta tu casa en la patineta? ¿Pero por dónde te vas? No, voy a bajar en Narinas. No, pero todas zonas. Hay mucho tráfico, ¿no? Sí, pero aquí voy por la web, me acerco bien. O por la carretera. Y ya pasan 5 caminando. Sí, porque está eso, están los scooters, ¿no? Diego, una de las promesas era que iba a haber mucho, ¿cómo se le llama? Pues como que, pues como lo del paseo, ¿no? Que iba a haber mucho de esos medios, o sea, mucha para gente de bicicleta, digo, esperemos que así sea, ¿sí? Ya para que también, pero que sea segura porque pues sí. Pero es que luego a veces son muy imprudentes, sobre todo los motociclistas. Bien imprudentes luego a veces. ¿Ya salió? ¿Cuánto les da? La suma es 28.9464.
Y luego entre 12. Y ya entre 12, 2.4122. 2 punto qué? 4122. ¿Y cuánto nos dio con los otros métodos? 42.54 y luego 2.41. Bueno, pues ahí está. ¿Sí están de acuerdo? De eso se trata. Si se fijan, es una aproximación, ¿sí? Si yo aumento la cantidad de particiones, obviamente me va a dar una mayor, una mayor aproximación, ¿sí? Ahora, estos métodos de integración numérica, les digo, tienen su muchísima aplicación, porque hay funciones que no tienen antiderivada. Acuérdense que generalmente lo que hacemos para evaluar una integral definida es aplicando el teorema fundamental del cálculo. Entonces, hay muchísimas funciones que no tienen antiderivada. Entonces, no vamos a poder utilizar el teorema fundamental del cálculo. Tendríamos que hacerlo de forma numérica. ¿Sí? O sea, sí se puede hacer. Pero, pues tenemos la desventaja de que puede ser tedioso. Si yo quiero una muy buena aproximación, tendré que hacer n más grande. ¿Sí se entiende? Bien, este tema de hecho se estudia mucho en métodos numéricos, ¿sí? Métodos numéricos donde prácticamente, pues, no todas las llevan, pero ahí ven precisamente todos estos métodos. Incluso en el mismo método de Simpson hay variantes de más exactitud, ¿sí? Aquí estamos viendo el más sencillito de Simpson, pero hay muchas otras variantes. Incluso la idea es que en esa materia de métodos numéricos se meta programación. ¿Sí? Se meta programación. Por ejemplo, yo la vi hace muchísimos años. La verdad no me gustó porque es una materia medio aridona, pero sí tiene muchísimas aplicaciones. Y llevaba yo un libro donde se hacían los ejercicios con MATLAB y era con MATLAB y había otro software por ahí. No me acuerdo si matemática o era otro por ahí. Y obviamente pues también hacer el pseudocódigo, ¿no? Pero esos programas estaban diseñados para ciertos problemas, ¿no? En específico. Aquí sería interesante, digo, sobre todo los que son de sistemas, pues ya que son mucho más conocedores de todo esto, hacer un programa mucho más robusto, ¿no? Donde el usuario pueda meter la función, o por lo menos, yo sé que meter la función puede ser muy complicado, pero por lo menos sin jugar con n, ¿no? O sea, por ejemplo, este programa está diseñado para que se obtenga la aproximación total integral, pero puedes elegir el valor de p, ¿sí? Entonces ahí sí, pero se fijan, es un algoritmo, ¿sí? Que se podría hacer, ¿vale? Y recordemos que los métodos numéricos son importantísimos, sobre todo porque pues prácticamente muchos sistemas automáticos, sobre todo en tiempo real, lo hacen en base a métodos numéricos, ¿sí? Los pilotos de los aviones, los pilotos automáticos de las aeronaves manejan muchísimos datos y tienen que hacerlo en tiempo real y son datos discretos y muchas veces no se cuenta con una ecuación matemática o con una función y entonces hay que hacerlo de forma numérica y pues ahí está. Sí, tiene muchas aplicaciones todo esto. Bueno, pues vamos a pasar a la última parte ya de nuestro curso, que es el de curso ingeniero. Antes, ¿por qué nos había dicho que se dividía el 1/4 entre 3? ¿Cómo? ¿Por qué nos había dicho que se dividía el 1/4 entre 3? Porque si la fórmula, ¿no? Es n sobre h, delta x entre 3. Y delta x es b menos a sobre n. Es por lo que habíamos Sí. sacado por medios. A ver, la fórmula es delta x sobre 3. Y delta x, ese es b menos a, igual que en el de Riemann, b menos a sobre n. Entonces es 2 menos 0, 2 entre 8, 1/4. Y el 3 es por la fórmula. Sí, acuérdense que se basa en parábolas, ¿sí o no? A ver.
Ahí está. Bueno, este tema de las sucesiones y series, también si quieren mañana se trae algún ejercicio que quieran llevarlos y se los, si quieren, lo hacemos. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, porque no quiero pretextos. Ya quien le quiere salir ahí por sus países, pues ya es porque ya no quiere. Yo les estoy diciendo, casi les doy invitación, te invito a que pases la materia, amigo, mira. Voy a poner de nuevo, eso te lleva la basura. ¿Verdad? Así como cuando les compartí los videos, pasen un momento bonito. Yo voy a ver el película de las 10 ahorita en el cuerpo. ¿Verdad? ¿Qué deben de tener? ¿Qué es un genio? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó, ingeniero? The Champions. ¿Ya ves que eres acá bien futbolero? Ya ni está Messi, ¿yo para qué la veo? Ya ni está Messi ahí, ¿yo para qué la veo? Pues yo como le hice. ¿O sí? Es que son bien ojés, ¿no? Ajá. ¿Y por qué ya no está, ingeniero? ¿Lo corrieron o qué? No, pues ya se fue a otro equipo. Fíjate, hasta traidor entonces el mendigo Messi primero acá, ¿no? Que sabe que yo acá lleva. ¿Cómo que lo hizo? Pues se fue otro equipo, ingeniero, ¿dónde está la fidelidad acá? Está muy contento. ¿Y qué, cómo va el negocio? Ahí van los earnings. ¿Eh? Ahí van los earnings. ¿Los qué? Los earnings, las ganancias. Ahí hasta luego deberías de hacer una así, por ejemplo, hasta ya que se le hace así como personalizada, ¿no? O sea, les digo que la cartera, ¿no? Que les dije así, imagínense si hubiera memes así que estuviera así con su, así de espartano, el escudo así, la espada así, y todos los guantes ahí madreados así. La pantera. Si les platiqué cuál fue la hazaña, ¿no? ¿Sí o no? Y así, pero personalizado, ya cuando pasan, o sea, estén su especial, ¿verdad? Ya ¿sí o no? Pero pues que sean así, bueno, sí, porque si fueron se va a un manchado, ¿sí o no? Pues nomás porque no le quieren callar, ¿verdad? Nomás porque no quieren, ¿verdad? Pura papocha, hijo. Aquí está. Series, perdón, sucesiones y series infinitas. ¿Sí? Sucesiones y series infinitas. Bueno, primero vamos a empezar a ver lo que es una sucesión. Aquí en el libro lo maneja como secuencias. ¿Sí? Que viene siendo pues lo mismo, ¿no? Sucesiones. Dice, una sucesión dice, una sucesión la podemos visualizar o entender como una lista de números escritos en un orden definido. ¿Sí? A1, A2, A3, A4, así, hasta AN y a infinito. El número ahí se llama primer término, A2 el segundo término. En general, A sub índice n es el enésimo término. Nosotros consideramos o hablamos exclusivamente de sucesiones infinitas si a cada término AN tiene un sucesor. O sea, si hay una sucesión que no tiene un último elemento, ¿sí? Entonces es infinita, ¿no? Nota que para cada número entero positivo existe un correspondiente número a sub índice n. Además, una sucesión puede ser definida como una función
cuyo dominio es el conjunto de los enteros positivos. Pero podemos usualmente escribir a subíndice n como con la notación f de n, el valor de la función en el número n. Aquí básicamente nos está diciendo lo que es una sucesión. Es una función de variable entera. Todas las funciones que hemos estado viendo, cálculo diferencial, la parte de cálculo integral, incluso la prepa, la secundaria, son funciones de variable real, f de x. X es una variable real, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. Pues ahora vamos a hablar de funciones de variable entera. Ahora no es x, ahora es n. Y esto ya se los había comentado ya hace tiempo. Las últimas letras del alfabeto se refieren a variables reales. Las letras que están 3/4 del alfabeto se llaman parámetros, R, S, T, por ejemplo, ¿no? Las reales, pues U, V, W, X, Y, Z. Las letras que están a la mitad, M, N, son variables enteras. Por eso es que han utilizado en su materia de probabilidad estadística, análisis de combinatoria y todo eso, n factorial, n por n más 1, incluso en las sumas de arriba manejamos n. ¿Por qué? Porque es una variable entera positiva, ¿sí? Entonces las sucesiones son funciones de variable entera, ¿sí? Ahora, algo aquí interesante es que una función de variable real la podemos expresar como una función de variable entera, nada más haciendo un cambio. De hecho, ahorita vamos a ver eso. Bien, luego dice, algunas sucesiones pueden ser definidas dando la fórmula del enésimo término. En los siguientes ejemplos tenemos 3 descripciones de una sucesión. Una usando la notación del siguiente, esa es una. Otra usando una fórmula de definición, y la tercera escribiendo los términos o el comportamiento de los términos de la sucesión. Nota que n no debe comenzar en 1, ¿sí? Nota que n no debe comenzar en 1. Eso es importante. Según lo que vimos aquí. Aunque yo creo que aquí está lo malo. No debe comenzar en 0. Esa sería la cosa. O sea, sí debe de comenzar en 1. Debe comenzar en 1. Aquí hay algo malo, ¿eh? Lo que sí es que no debe comenzar en 0. Ahora, sí les digo una cosa. Hay muchos libros o muchos autores que sí empiezan la sucesión en 0. Recuerden que n es variable entera positiva, ¿cierto? ¿Sí? En ese sentido, por eso es que a veces no consideran el 0 muchos autores, pero hay otros que sí. ¿Sí? Pero en ese sentido también les digo, yo creo que aquí hay algo que está mal, porque sí debe comenzar en 1, no debe de comenzar en 0. Obviamente negativos no, sí, negativos no, eso no va de acuerdo a la definición de la sucesión de la variable. Pero fíjense cómo sí pueden comenzar en 1. ¿Por qué? Si se fijan, esto que tenemos aquí son lo mismo, pero expresado de diferente forma. Esta es con el siguiente, ¿sí? Como dice la primera notación. Esta notación es con el término general. Y esta es dando el primero, o sea, una sucesión de algunos de ellos, en orden. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces lo mismo, fíjate cómo sí comienza en 1. Si n es igual a 1, te va a quedar ¿qué cosa? 1 entre 1 más 1. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Cuál sigue? 2. Con 2 sería ¿quién? Ya sea este o este. 2 entre 3 más 1. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Luego, ¿quién sigue?
¿Quién sigue? 3. Entonces con 3 sería 3, 3, entre 3 más 1, ¿sí o no? ¿Sí? Y así sucesivamente, un chingo. Entonces, si se fijan, ¿este quién es? Un medio. ¿Sí? ¿El otro es quién? ¿Cómo? Ah, sí, aquí es 2, perdón. ¿Ok, verdad? 2 tercios. Luego, 3 cuartos. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, es lo mismo. Este es el mismo, pero en diferente forma. Esta es ¿de dónde a dónde? De 1 a infinito. Este es con el término general y esto es dándote los primeros para que tú sepas cómo seguir el comportamiento de la sucesión. ¿Sí? Esto es igual, es exactamente igual. Esta y esta es lo mismo. Esta y esta es lo mismo. Este y este son lo mismo. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, recapitulando un poco. Las sucesiones son funciones de variable entera, pero el valor de la sucesión no necesariamente es entero. ¿Sí? Por ejemplo, en la primera tenemos puras fracciones. En la tercera tenemos irracionales. ¿Sí? O sea, el rango puede ser real, pero el dominio entero. ¿Sí quedó claro en eso o no? Bien. Luego lo que tenemos aquí pues son algunas sucesiones famosas, como por ejemplo la sucesión de Fibonacci. ¿Sí? Esta sucesión, pues bueno, la descubre, la plantea un matemático italiano, creo que de la Edad Media, que es muy sencilla esta sucesión porque debe de haber un inicio. Debe de haber un inicio. Y el inicio es que los dos primeros elementos son 1 y 1. 1 y 1. O sea, el elemento 1 y el elemento 2 son unos, ambos. Y de ahí en adelante los sucesivos se obtienen a partir de la suma de los dos anteriores. Esto quiere decir que el tercero sería 2. ¿Por qué? Porque es 1 más 1. ¿Sí estamos de acuerdo? El siguiente es 3 porque sería 1 más 2. El siguiente es 5 porque sería 2 más 3. El siguiente sería, ¿cuánto? 8 porque sería 3 y 5. ¿Sí? Y así sucesivamente. No sé si por ahí les puse un vídeo donde se hablaba de Fibonacci. ¿No? No fue el de los números complejos. ¿No? Bueno, si no, buscamos por ahí algo interesante. Bien, aquí hay una definición. Dice, una sucesión tiene, si una sucesión tiene el límite n, y significa que el límite cuando n tiene infinito de a sub índice n es igual a n. Entonces fíjense cómo aquí se comportan pues, como funciones, porque básicamente las sucesiones son funciones de variable entera. O a sub índice n tiende a n cuando n tiende a infinito. Si nosotros podemos hacer que los términos de a n estén muy cercanos a n, tales como nosotros querramos tomarlo, tomando n suficientemente grande. Si ese límite existe, decimos que la sucesión converge o es convergente. De otro modo, decimos que la sucesión diverge o es divergente. Es decir, que una sucesión, ya dijimos, es una función. Cuando vimos funciones vimos límites, entonces podemos sacar límites en sucesiones, pero aquí lo interesante es que esos límites generalmente van a ser al infinito. ¿Por qué? Porque son sucesiones infinitas. ¿Sí? Bien. Entonces, si el límite cuando tiene infinito existe, es decir, es un número, decimos que es convergente. Converge. Si no, diremos que diverge. Bueno, esta definición pues no es otra cosa más que la definición de Cauchy, pero aplicada a sucesiones. ¿Se acuerdan que la sucesión de Cauchy era de la epsilon delta que se estudia en los límites? Aquí vemos, por ejemplo, una gráfica. ¿Qué nos dice esta gráfica? Bueno, me voy a acercar un poco más.
Si se fijan, tenemos una gráfica, una recta horizontal, ¿sí? Una recta horizontal y tenemos una curva roja. Pero esa curva roja vemos que tiene puntitos, ¿sí? ¿Sí o no? Bien. ¿Qué significa esto? Primero hay que entender lo siguiente. Las sucesiones podemos graficarlas, sí. Pero las sucesiones son funciones especiales. ¿Por qué? Porque su variable es entera. ¿Sí? Entera. Esto significa que si yo grafico una sucesión, su gráfica va a ser discreta. Discreta. Con 1, con 2, con 3, con 4, con 5. ¿Sí? Prácticamente no va a ser una curva, porque una curva es continua. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí o no? ¿Sí? La gráfica de una sucesión es así. Es discreta, puntos, no es continua. ¿Sí se entiende? Sin embargo, acabamos de ver que yo puedo definir una función de variable real asociada a una sucesión. Es decir, a ver, una que ya acabamos de ver. ¿Sí se acuerdan que esa la acabamos de ver, no? Es una sucesión. Ese es el término general. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Esta, según lo que acabamos de ver, yo la puedo poner así. ¿Sí están de acuerdo, no? ¿Sí o no? Sí, porque es una función de variable entera. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Sin embargo, esa función de variable entera está asociada con una función de variable real. ¿Cómo sería la función de variable real? Pues sería así. Es aquella donde en vez de n lo cambiamos por x. Acuérdense que x es real. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Entonces, la diferencia entre esta y esta es que la gráfica de esta es continua, porque es una función de variable real. Pero la gráfica de esta va a ser discreta. Y entonces aquí lo estamos viendo. Si se fijan, la sucesión tiene asociada una función de variable real. ¿Ya se fijaron? ¿Sí o no? Esta sería la de variable real cuya gráfica es la roja, pero la sucesión sería pues así. ¿Sí están de acuerdo? Y entonces la gráfica serían los puntos. ¿Sí se entiende? Nada más los puros puntos. Pero aquí estamos superponiendo esas dos cosas para que veamos que una función de variable real está asociada con una sucesión. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí se entiende eso? Eso es importante porque más adelante vamos a ver que hay algunos métodos precisamente para analizar la convergencia o divergencia de las sucesiones comparándola con la función de variable real. Bien. Aquí sí hay que decirlo, hay muchos teoremas, hay muchas definiciones, hay que tratarlas de entender, ¿sí? Porque sí son muchas. Y pareciera que va a haber algunos teoremas que pareciera que se contradicen, pero en realidad no es así. Miren, por ejemplo, dice definición. Si el límite de una sucesión es infinito, significa que para cualquier número positivo, m mayúscula, existe un entero n tal que n mayor que n, entonces a n mayor que n. Eso básicamente es la definición de Cauchy, pero para infinitos. ¿Sí? Bueno, la podemos dejar. Fíjense cómo las sucesiones a ser funciones especiales, prácticamente gran parte de los teoremas de las funciones de variable real, por ejemplo los límites, se aplican de forma indistinta. Y aquí lo estamos viendo. El límite de una suma de sucesiones pues es igual a la suma de los límites de las sucesiones. El límite de una resta de sucesiones pues es igual a la resta de los límites de las sucesiones. Multiplicación escalar, el límite de un producto de sucesiones pues es igual a el producto de los límites de las sucesiones. Del cociente también, siempre y cuando sea diferente de cero. El de la potencia también, me parece, es un teorema de límite, pero claro que con una pequeña variante. Si P es mayor que 0 y A subíndice N es mayor que 0. ¿Por qué es esto así? Bueno, porque P puede ser par. Entonces recuérdense que si es
puede ser fraccionario. Acuérdense que las raíces son fracciones en forma de exponente. Entonces, si el denominador es par, estamos hablando de raíces pares, y ahí no pueden ser negativos. ¿Sí? Por eso nos dice que tienen que ser solamente positivos, para evitar precisamente eso. Ahora, por otro lado también, si P fuera negativo, ¿implica qué cosa? Implica que queda en el denominador, porque acuérdense que las potencias negativas, si están en el numerador, pasan al denominador. Y ahí pudiera valer 0. Entonces, por eso, para evitar ese tipo de cosas, P tiene que ser mayor que 0. Bien, luego viene este teorema que también lo estudiaron cuando vieron su clase de cálculo diferencial, ¿sí? Y que es el teorema del emparedado, ¿sí? O el teorema de... le llaman también emparedado, o el teorema del sándwich, o del... no, no es del sándwich, sino... bueno, porque es un emparedado, pero también tiene otro nombre. De la pachurra, ¿sí? Entonces básicamente es que si yo tengo tres sucesiones, donde la primera es menor o igual que la segunda y la segunda menor o igual que la tercera para cualquier valor de n mayor que el inicial, y si el límite de la primera es igual al límite de la segunda, entonces el de la del medio también va a ser igual, porque como que lo va a apachurrar, ¿sí? Lo va a enguir, ¿sí? Ahí está el teorema del emparedado. Este teorema también es importante, vean, el valor absoluto de una sucesión es 0, si el límite, cuando n tiende a infinito del valor absoluto de una sucesión es 0, entonces el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión es 0. Es importante sus teoremas, ¿eh? Incluso si los pueden ir anotando, qué mejor. Teorema. Si el límite cuando n tiende a infinito de una sucesión es L, es decir, un número, y la función f es continua en L, entonces el límite cuando n tiende a infinito de la función de la sucesión es igual a la función evaluada en L. Aquí básicamente lo que estamos viendo es hablar de funciones de una sucesión, algo así como una composición. Acuérdense que la composición de funciones es una función dentro de otra, ¿sí? Bien, pues aquí básicamente estamos haciendo una composición, pero donde la función de adentro pues es una sucesión. Aquí tenemos un ejemplo, vean. Mi sucesión sería pi sobre n, pero lo estoy metiendo dentro de un C. Entonces, por ejemplo, ¿cómo pudiera yo sacar este límite? Bueno, pues me voy al límite de lo de adentro. ¿Cuánto es el límite cuando n tiene infinito de pi sobre n? Pues es 0. ¿Sí están de acuerdo? Es 0. Entonces, ese límite sería la función evaluada en 0, y la función evaluada en 0 pues es el 0. ¿Sí? Es una cosa. Aquí empiezo también muchas cosas importantes. Fíjense, esto se llama una sucesión R a la N es convergente si R es menor o igual que 1 pero mayor que menos 1 y es divergente para cualquier otro valor. Este tipo de sucesiones son un caso particular de las sucesiones geométricas, ¿sí? Más adelante lo vamos a checar, pero es un criterio, fíjense, este ya es un criterio para saber si una sucesión converge o diverge. Aquí lo importante es que vayan identificando si la sucesión tiene esta forma, R a la N. Ese número N, muchos libros le llaman razón, y luego si quieren lo checamos, es decir, un número, una base elevada a N. Si N es un valor entre menos 1 y 1, diverge, fíjense, pero si es mayor, converge. Bueno, pues faltan teoremas, ingenieros, faltan teoremas que tenemos que seguir viendo, vean, y ya después vemos los ejercicios.
Sí es un tema bastante interesante, pero a la vez un poquito como que medio variador lo de las sucesiones, pero que tiene muchas aplicaciones en ingeniería. Entonces vamos a dejarle aquí que pasen por la tarde.